Uno. Comenzamos ahí entonces. Buenas tardes para todas y todos. Espero que se encuentren de la mejor manera. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde del día de hoy, en la que vamos a estar conversando, hablando en el marco del concurso de cuento, leer y escribir 2022-2023, una estrategia que se desarrolla para... bueno, listo. Entonces... Vamos a esperar un poco, me dicen aquí por interno. Voy contando, si algo hacemos una... No, listo, que esperemos un momento. Yo fui hablando de una vez. Bueno, eh, seguimos dándole la bienvenida a las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Esperamos que se conecten muchas más personas que nos puedan acompañar, que puedan compartir con nosotros una tarde, un pequeño momento de literatura. Gracias a la Secretaría de Educación de Bogotá por la oportunidad, gracias a las personas encargadas del concurso Leer y Escribir, que han venido haciendo un trabajo maravilloso y estupendo durante esta última parte de, del año, bueno, desde que empezó el concurso, ¿no? Pero definitivamente que le han metido la ficha, se han tomado la iniciativa, se han empoderado. No es que antes no lo hayan hecho, pero pues este año ha sido con muchísima pasión, con muchísimo ahínco. Viene una edición maravillosa también del concurso para el próximo año. Esperamos tener muchísimos estudiantes participando. También invitar a los y a las docentes a que motiven la participación de los estudiantes en los concursos. Estamos muy expectantes de lo que se pueda lograr, de lo que se pueda avanzar en el marco de la participación en este año. Entonces, pues bueno, esta estrategia forma parte de, de esa iniciativa. ¿Listo? Entonces, en esas estamos. Nos hacen falta personas en el equipo de trabajo para la sesión del día de hoy. Nos hace falta nuestra compañera de la Secretaría de Educación de Bogotá, que está tratando de conectarse en este momento. La estamos esperando, pues porque ella va a desarrollar la parte introductoria y vamos a entrar en materia. Espero que sea el material que quiero compartir con ustedes de su agrado, que los invite y las invite no a responder la pregunta sobre la narrativa, sino a hacerse nuevas preguntas, a mantenerse en esa discusión. Bueno, revisamos aquí nuestra compañera. Listo. Saludémoslos acá. Buenas tardes. Bienvenidas las personas que nos acompañan, que acaban de ingresar. Estamos dando un momento de espera para que se conecten más personas, si podemos compartir el enlace, si podemos compartir, invitar amigos, amigas, conocidos que pronto puedan unirse a esta charla, se los agradecería infinitamente. Entonces, estamos organizando por acá. Una parte del material que vamos a compartir. Listo. De todas maneras, Laura Milena, sí, si me puedes confirmar el sonido cómo está, si se escucha bien.
porque sí, solamente... Ok, listo, listo. Mm, Voy a compartir por aquí. Siempre molesta Teams en algún momento. Tiene como esa condición y queda uno, me dice Angelita, que ya se está conectando. Sí, le tocó lo que yo le dije a Angelita, tenía que cerrar el usuario, tenía que volver a ingresar, porque si no, la plataforma no le iba a permitir el acceso. Ya la persona de Secretaría de Educación que nos quiere saludar, quien lidera, quien organiza bueno, es parte del equipo de personas que organiza este proceso. Nos quiere hacer la invitación, ya ahí toda la información está en la página de Red Académica. La podemos consultar sobre el concurso, las fechas, las bases, las categorías, las modalidades. Podemos consultar también las cartillas de las versiones anteriores. Entonces, esta es la decimoséptima versión del concurso y es la quinta del concurso de docentes en la categoría de cuento Úrsula y Guarán, Mujeres Verdaderamente Mágicas, que es de lo que venimos a conversar el día de hoy. ¿Sí? De la motivación que tenemos y de la expectativa que nos genera no ganarnos el concurso, porque eso no es el objetivo del taller, ¿cierto? Después, no, nos estafaron, nos dijeron que nos íbamos a ganar el concurso si asistíamos al taller. No, es entender la importancia de lo que propone el concurso como una posibilidad, como una excusa más o como una estrategia más para darle vida y permitir que surja nuestra escritura, nuestro yo literario, nuestro ser literario. Bueno, si me siguen pidiendo que por favor vuelva a compartir el enlace. Algunas personas sí se lograron conectar. Claro, la diferencia en que está en la cuenta institucional. Si uno tiene la cuenta institucional, entra facilito, sencillo. Pero si no tiene la cuenta institucional o desde Teams, espérate desde una cuenta de, de Outlook, es esto. A ver si de pronto desde ahí. Listo, listo, tenemos luz verde. Sin embargo, Angeli nos quiere que ella al final hace la intervención. Bueno, Angelita, listo, ¿sí? Me avisas de todas maneras. O yo siento, o sea, como para también porque les genera expectativa a nuestra audiencia que tú nos seas a acompañar. Entonces, en el momento en el que te sientas lista, hacemos un break también para que no sean 1 hora y 20 minutos de solo monólogo, sino que podamos también ahí conversar un poquito. Bueno, arrancamos. Buenas tardes, entonces, nuevamente a las personas que nos acompañan en esta tarde de literatura, de escritura, en el marco del concurso Leer y Escribir 2022-2023, que se ha llamado Ven y te cuento que sí hay esperanza. Se ha propuesto como una estrategia para motivar y para invitar a las personas, a aquellos que sienten el gusto y el deseo y que creen que a través de los libros, a través de la escritura, pueden expresar o pueden comprender o pueden reflexionar sobre un mundo cada vez más caótico y en descontrol,
aparece este mensaje justo en este momento. Ven y te cuento que sí hay esperanza, ¿no? Entonces es emocionante lo que nos puede proponer el concurso, lo que nos puede llegar a transmitir, los escenarios en los que nosotros podemos llegar a conversar con otras personas acerca de qué es la esperanza y bueno, toda esta línea de acción. Mi nombre es Jonathan Herrera Ortega, para todas aquellas personas que no me conocen. Soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, trabajo con la Secretaría de Educación desde el año 2010. Estamos de 12 años de celebración y esperamos que sean muchos más. Entonces, muy contento de tener la oportunidad hoy como, como acompañante y como moderador, diría yo, más que otra cosa de este espacio, de poder compartir, de poder darle la oportunidad a nuestra cotidianidad, de que ingrese un momento la literatura, de que irrumpa con fuerza, de que en estos momentos pensemos y nos enfoquemos en lo que queremos lograr al intentar contar una historia, en lo que queremos transmitir. Y bueno, sin más preámbulos, estoy ya que ansioso de poderles transmitir cuál fue el resultado de la indagación que realicé en estos últimos días frente a la propuesta que me realizaban pues de poder acompañar este taller eh, en el marco de estas sesiones que desarrolla la Secretaría de Educación para facilitar y para fomentar el el nivel de participación en el concurso. Bueno, entonces, en pandemia uno lo manejaba, mejor dicho, como un hilito, pero la práctica es lo que hace al maestro, entonces creo que esto es incluir sonido del equipo y pantalla, creo yo. Entonces en pantalla, listo. ¡Ay! Apareció, fue al final. Bueno, y aquí es más sencillo desde acá. Y busquémoslo. Bien. Hay una forma para que no se me pierda el acceso a los mensajes. No, ahí se me va todo el acceso al, al chat. Bueno, simplemente yo en algún momento podré entrar en los mensajes. Le pido al equipo técnico si de pronto no se ve o alguna cosa así. Se supone que ya debe estar la primera imagen de la presentación. Bueno, entonces nuevamente como excusa y como justificación para poder conversar con ustedes el día de hoy acerca de las ideas o de las reflexiones que me suscita pensar en el ejercicio de la escritura dentro de nuestra profesión y dentro de nuestra labor. Justamente en el momento en el que me decían, bueno, ¿y cómo se va a llamar el taller? Y yo, no, pero ¿cómo lo llamamos? A ver, entre la magia y el deber, ¿cierto? Pues me pareció a mí que podía darnos una idea de la complejidad, ¿no? De desarrollar un oficio de escritura a la par que estamos desarrollando un ejercicio profesional de la pedagogía, o que estamos, bueno, en medio de un mundo, como digo, que demanda cada vez más nuestro tiempo y que hace que sea mucho más imposible el solo hecho de sentarse a pensar en escribir un cuento, ¿sí? Entonces es un mundo que te quita y que te resta y que te, bueno, que te limita en ese sentido. Y sin embargo, mm, hay una parte de ese mismo colectivo que también te está invitando y te está diciendo no puedes dejar de lado lo que es la escritura, ¿no? Y no todo tipo de escritura, sí, yo todos los días escribo, ¿sí? La escritura con un fin estético, la escritura literaria, la escritura que se proyecta, que se dirige o que tiene como principal centro de reflexión y de manifestación eh, un efecto estético, ¿cierto? Entonces, esa es una de las condiciones bueno, que dije, es el momento y la oportunidad de hablar sobre esto, porque si no hablamos sobre esto, entonces, ¿en qué momento podremos conversar sobre lo que significa para los docentes también escribir, ¿sí? O también tener la intención, el deseo, la llama, lo que podamos denominar vocación, hobby, apasionamiento, em, la relación, en últimas palabras, con la escritura. Bueno, entonces ese es el título. Estamos en este contexto. Eh,
Y lo primero, como les venía diciendo, más que cualquier otra cosa, es un ejercicio de moderación, porque pues estamos compartiendo con personas que alguna idea tienen, ¿cierto? De lo que es la complejidad de la escritura. Eh, pero también queremos no decir simplemente, ay, no, si usted ya escribe. No, también nosotros queremos apoyar ese proceso, ¿no? Tratar de mostrar de alguna manera mm, cuáles son, no las fases ni las etapas, pero sí cuáles son algunas herramientas o estrategias, no, ni siquiera herramientas, cuáles son algunas, no sé si sensaciones tal vez, o algunas pequeñas experiencias que nos pueden permitir a nosotros comenzar a despertar, ¿no? Comenzar a permitir que nuestro cerebro se accione en el entendimiento y el planteamiento de lo que es contar una historia y de cómo a partir de lo que hemos leído nosotros también somos resultado de ese proceso y definitivamente pues no vamos a resolver en una hora y media un problema que lleva miles de páginas de teoría, pero sí vamos a tratar bueno, de decir, no es un problema imposible de pensar, ¿no? Es un problema humano, pertenece a los asuntos humanos. ¿Mm? Debemos estar en la posibilidad de reflexionar qué ocurre en un sujeto cuando cuenta una historia, ¿cierto? O sea, qué es lo que pasa y qué aspectos facilitan o permiten que ese acontecimiento ocurra con mayor solidez, frecuencia o bueno, no sé, que pueda saciar el deseo que tiene el sujeto de dedicar tiempo a la literatura, ¿no? Bueno, entonces, primera invitación. Me encontré en Twitter, en redes sociales, una cosa que me pareció bonita para hacer una invitación inicial. Es de Juan David Laverde, un periodista de Caracol. Hace 18 años Jorge Cardona, entonces editor general de El Espectador, me regaló este libro de Borges con la dedicatoria más linda sobre periodismo, sobre el periodismo. Y nos vamos al libro. Bueno, en esencia el Twitter es como el contexto, ¿no? Lo que importa es esta nota en un libro de Jorge Luis Borges. La regla es leer kilómetros y escribir centímetros. Lo demás es disciplina, oficio y alegría. Mucha suerte en este destino maravilloso del periodismo. La regla es leer kilómetros y escribir centímetros. Entonces, a mí me parece que, bueno, y me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Por eso. Sí, si queremos escribir centímetros, debemos leer kilómetros y esa es la no sé, si queremos sentirnos más seguros nosotros mismos de lo que estamos haciendo con nuestra escritura, mm, la invitación es a mantener una actividad feroz de lectura, ¿cierto? Una actividad incesante, un pálpito muy fuerte de estar leyendo permanentemente. Viene después la vez que tengo que leyendo permanente, cuáles son leyendo permanentemente, pero es que tal cosa ahí entre contemporáneo y clase, leyendo permanentemente, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que estar haciendo lo más frecuentemente posible si queremos aspirar a que esos centímetros que queden de nuestra escritura, no sé si trasciendan, o bueno, de pronto, pero por lo menos nos dejen a nosotros satisfechos, ¿no? Porque es lo que también estamos buscando nosotros. Bueno, hay un poema de Charles Bukowski, que es un autor conocido por muchas personas. Yo realmente tengo que decir que Charles Bukowski me fascina, pero solamente he leído este poema. O sea, eso es solo único que he leído de él y para que nos demos cuenta de que la literatura es un mundo
infinito, inagotable de posibilidades y de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este poema, aire, luz, tiempo y espacio. ¿Sabes? Yo tenía una familia, un trabajo, algo siempre estaba en el medio, pero ahora vendí mi casa, encontré este lugar, un estudio amplio, deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener el lugar y el tiempo para crear. No, nene. Si vas a crear trabajando 16 horas por día en una mina de carbón. O vas a crear en una piecita con 3 chicos mientras estás desocupado. Vas a crear aunque te falte parte de tu mente y de tu cuerpo. Vas a crear ciego, mutilado, loco. Vas a crear con un gato trepando por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla en terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Nene, aire, luz, tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto y no crean nada, excepto quizás una vida más larga para encontrar nuevas excusas. Recuerden que estamos en el marco de una invitación inicial, ¿no? Entonces, la primera invitación, leer kilómetros para escribir centímetros. La segunda invitación nos la plantea Charles Bukowski. Y sin embargo hay que matizarla, hay que estar atento, ¿no? O sea, hay que tener una postura. Sí, hay un llamado fuerte, claro, pero pues hay unas condiciones sociohistórico-temporales que determinan ese llamado, ¿no? Entonces, primero hay una persona que está buscando un espacio, un aire, una luz, un tiempo, algo, o sea, que le permita crear unas condiciones y pues técnica y materialmente se necesitan esas condiciones para crear. O sea, no solamente es decir, ah, no, tal cosa. Se necesitan unas condiciones materiales, se necesita una materialidad para que el acto de la creación surja, ¿cierto? O sea, hay que darle un espacio, un tiempo, una luz, un aire, un olor a, a ese, ¿cómo decirlo? A ese momento en el que surge la creación. Y luego viene la postura del llamado de atención. No, si vas a crear trabajando, vas a crear 16 horas por día en una mina de carbón, vas a crear una piecita contra... Bueno, y lo lleva como a un extremo, tal vez recordándonos que quizá muchas de las obras literarias más importantes surgen en los periodos más críticos de la historia, o que muchos artistas han estado en unas condiciones muy difíciles, muy vulnerables, y que esa situación o vivir ese tipo de experiencia les permitió sacar lo mejor de su ser creativo, ¿sí? Pero no significa que nosotros vamos a tener que mutilarnos, ni cegarnos, ni enloquecernos, ni que tengamos que hacer algo nada extremadamente irracional para poder desarrollar un proceso creativo, ¿no? Eso es tal vez lo más hermoso, siento yo, de la literatura. No se necesita es lo más gratuito que tú puedes tener, ¿sí? Hay unas condiciones materiales, ¿sí? Una hoja o lápiz, papel, para muchos otros es el computador, el procesador, disculpa, procesor, profesor, el procesador, para otros es la disposición, la mentalidad, el enfoque. Para otros puede ser el momento en el que se toman un tinto, se fuman un cigarrillo, el momento en el que miran algo, en que entran en actitud contemplativa. Lo más importante para cada uno de nosotros, siento yo, es reconocerlo y entender que sean cuales sean las condiciones en las que nosotros estemos, si realmente nosotros queremos sentirnos más satisfechos con la literatura y sentir que la literatura que nosotros hacemos también nos satisface a nosotros, los primeros lectores, debemos, debemos dimensionarle en nuestra existencia un protagonismo mucho mayor del que tal vez en este momento lleva, o sostener el protagonismo que en este momento tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Porque pueden algunos, yo leo, yo escribo, yo estoy conectado. Bueno, invitación inicial. Listo. Avanzamos.
Vamos a tratar de entrar en materia. Entonces, ¿cuál es la propuesta que vamos a desarrollar, que yo quiero realizar, la propuesta que yo quiero traer y compartir con ustedes el día de hoy? Existe un concurso en el que nos va a permitir reflexionar sobre una serie de aspectos que tienen que ver con la escritura literaria. ¿Mm? Entonces, la idea es que algunos temas que nos propone el concurso puedan ser tenidos en cuenta dentro de nuestro proceso de creación para poder eventualmente, si lo deseamos así, tratar de participar en esta convocatoria que hace la Secretaría de Educación. El objetivo, pues entonces, no es ganarnos el concurso, el objetivo no es hacer un estado del arte, de la literatura que se ha desarrollado en el concurso, sino el objetivo es mirar la temática que nos propone el concurso para tratar desde ese punto de vista de ponerla a jugar a servicio de nuestro yo creativo. ¿Mm? Entonces, esa es la propuesta. El concurso, la categoría en la que a la que nosotros vamos a aspirar o en la que estamos inscritos es la categoría de docentes Úrsula y Guarán, mujeres verdaderamente mágicas. Entonces, como primer momento, primer espacio, primera acercamiento a lo que nos propone pensar el concurso, pues está el nombre de Úrsula Iguarán, que es una mujer que tiene un peso representativo dentro de la obra de Gabriel García Márquez, más específicamente dentro de su novela Cien años de soledad. ¿Mm? Entonces, no vamos a buscar justificar por qué el concurso se llama Úrsula Iguarán. Vamos a tratar más bien de darle una posibilidad a Úrsula Iguarán para que a través de su símbolo, a través de su simbología, de lo que ella representa, pues nosotros podamos ir enfocándonos en la temática que de alguna manera nos está sugiriendo el concurso. Entonces, quiero mostrarles a Úrsula Iguarán. Se parece a Úrsula Iguarán, tiene una relación de algún significado con Úrsula Iguarán, pero definitivamente la persona que aparece en la pantalla no es Úrsula Iguarán, ¿cierto? Sin embargo, Úrsula Iguarán habita o habitó o partió o se engendró a partir de este personaje. ¿Mm? Cuando yo pensé en mostrarles a Úrsula Iguarán, y hay representaciones, hay pinturas, hay artistas que han trabajado ese concepto, no es la primera vez que uno se lo plantea. Em, Preferí que fueran una imagen escrita, ¿cierto? Entonces, quiero que miren, por favor, a Úrsula Iguarán. Entonces el coronel Aureliano Buendía se dio cuenta sin asombro que Úrsula era el único ser humano que había logrado desentrañar su miseria, y por primera vez en muchos años se atrevió a mirarla a la cara. Tenía la piel cuarteada, los dientes carcomidos, el cabello marchito y sin color, y la mirada atónita. La comparó con el recuerdo más antiguo que tenía de ella, la tarde en que él tuvo el presagio de que una olla de caldo hirviendo iba a caerse de la mesa y la encontró despedazada. En un instante descubrió los arañazos, los verdugones, las mataduras, las úlceras y cicatrices que había dejado en ella más de medio siglo de vida cotidiana, y comprobó que esos estragos no suscitaban en él ni siquiera un sentimiento de piedad. Hizo entonces un último esfuerzo para buscar en su corazón el sitio donde se le habían podrido los afectos, y no pudo encontrarlo. En otra época al menos, experimentaba un confuso sentimiento de vergüenza cuando sorprendía en su propia piel el olor de Úrsula, y en más de una ocasión sintió sus pensamientos interferidos por el pensamiento. Pero también tenemos unos problemas.
una situación de la que logramos percibir algunos elementos, algunos matices. Sin embargo, pues obviamente entre más conocimientos previos tengamos acerca del coronel Aureliano Buendía, de la arquitectura de Cien años de soledad, pues vamos a comprender mucho más el pasaje y aún así logramos identificar al personaje. Aún así logramos verla en toda su dimensión, en toda su corporeidad, logramos percibir los rasgos, logramos ver la experiencia, ¿cierto? Entonces hay un dibujo narrativo muy bien logrado acerca de lo que es la condición de esta mujer, de la forma como la vida, los recuerdos, nuevamente, las experiencias, los golpes han logrado pues hacer mella, pero se mantiene firme, ¿no? Entonces, y la influencia tan profunda que tiene en el coronel Aureliano Buendía. Pero sin embargo, y es importante tenerlo en cuenta, pues ¿cómo decirlo? Se está tomando a Úrsula y se está describiendo desde un punto de vista externo, lo que nosotros llamaríamos en algún debate parecido una mirada objetiva de Úrsula. O sea, estamos viendo a través del coronel cómo es Úrsula, pero ya ahí, o sea, con esa mediación o con esa intermediación del coronel, no llegamos a la propia Úrsula, sino que la estamos viendo a través de la expectativa, de los juicios, de lo que otra persona considera que es lo importante, a través de la mirada de su propio hijo, ¿cierto? Que la ve debilitada. Y ese es un tema que nosotros debemos empezar a considerar, siento yo mucho, cuando vamos a pensar en lo que debemos organizar o preparar para contar una historia, ¿sí? Si nosotros vamos a permitir darle un espacio a una historia, nosotros debemos empezar con anticipación de ese momento cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a proyectar, cuál es la decisión que vamos a tomar frente a elementos de la narración. Pero más allá de los elementos de la narración, es el enfoque, la perspectiva, yo lo llamo de esa manera, la sensación en el lector que yo quiero provocar, que yo quiero producir, en qué quiero que piense ese lector, qué quiero que sienta, ¿sí? ¿Qué quería que sintiéramos, qué quería García Márquez que sintiéramos nosotros cuando decía: tenía la piel cuarteada, los dientes carcomidos, el cabello marchito y sin color, la mirada atónita? Sí, o sea, ¿qué era lo que nos quería transmitir en ese momento? ¿Por qué quiso transmitírnoslo de esa manera? Los arañazos, los verdugones, las mataduras, las úlceras y cicatrices, que parece que es imposible que todo eso coexista en una sola persona. Medio siglo de vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí ya, esa es una condición de vida del personaje y de cómo lo comienzan a exteriorizar. Entonces es muy interesante la línea que nos propone el concurso para todas aquellos y aquellas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de pensar en el impacto que tiene todas estas situaciones de vida en una mujer, ¿no? En una mujer. Entonces, ¿qué por qué? ¿Qué por tran? Que viene la discusión. Hombre, el concurso, más allá de decir, no, es que tenemos que hacer tal cosa o escribir únicamente sobre este tema, nos está pidiendo la posibilidad de que a partir de la reflexión de nuestras propias raíces, bueno, de nuestras propias constituyentes culturales, comencemos a pensar más en el papel de la mujer, ¿cierto? Entonces es una invitación muy importante que realiza el concurso, que me parece que está en el eje de reflexión y que siento yo se ha venido presentando en las personas que han aspirado, los relatos sobre las mujeres y mujeres verdaderamente mágicas.
¿Mm? Qué significa? Y nos plantea un segundo problema que para allá iba más adelante, pero bueno, ya me fui adelantando. ¿Qué significa lo mágico? Porque además de tener una condición de significado, también lo mágico, nosotros lo sabemos, tiene un peso endemoniado, ¿no? O sea, como que nos dicen lo mágico y tenemos las dos reacciones, sí nos acerca, pero también como que nos resistimos a lo mágico. Entonces, bueno, fotografía de Úrsula, muy bien lograda por Gabriel García Márquez. Úrsula, entonces, es una de los elementos simbólicos del taller, para que nos sirve de introducción, de anclaje, para irnos situando en el contexto, no de lo que pretende el concurso, sino en el contexto de lo que vamos a buscar nosotros como escritores o como personas que queremos vivir un momento de creación literaria. Principio de realidad. Bien, ¿a qué llamo yo principio de realidad o por qué quiero conversar con ustedes hoy de esta categoría? Yo siento de alguna manera que todo narrador, eh, y, y no lo puedo generalizar, ¿no? O sea, es algo tendencioso, pero siento de alguna manera que un narrador debe buscar responder ciertas preguntas, mm, como cabos sueltos que deben ser ajustados dentro de su relato. Una de esas preguntas es la relación que se va a establecer con la realidad. Y creo yo, entre más claridad haya frente al tipo de relato que yo quiero construir, más adelante, cuando lo esté narrando, voy a tener quizá mayor posibilidad de fluidez, de tranquilidad, de espontaneidad, la creación, como todo ejercicio de pensamiento, la creación es una dimensión del pensamiento. Como todo ejercicio del pensamiento, la creación puede ser, no sé si, no decir facilitada, pero puede ser propiciada, puede ser permitida, si uno tiene más elementos claros de lo que quiere realizar. Eso es algo, no estamos diciendo nada nuevo, ¿sí? Pero de todas maneras, es importante recalcar en este contexto que la realidad está allí, obvio, para ser representada, para ser resquebrajada o para ser reconstruida, ¿cierto? O sea, siento yo que hay como una serie de niveles. Entonces, un narrador, además de enfrentarse al problema de qué historia quiero contar, cuáles son los personajes, cuál es el tiempo, cuáles son las acciones, en qué momento histórico, qué aspectos de verosimilitud debo darle, qué atmósfera narrativa debo tener en cuenta, cuál es la historia biográfica de mis personajes, cuál es la historia local del sitio o de la ciudad o del pueblo, de la comarca donde ocurren las acciones que quiero narrar. El autor debe pensar, creo yo, en qué tan cerca va a estar de la realidad o qué tan lejos. Bueno, desde ese punto de vista, ¿m? Entonces, retomando, aquí debo hacer alusión y mención de ello, retomando que una de las estrategias que también permite, facilita, propicia, y fortalece al escritor en su búsqueda, en su trabajo y en su oficio, es el asistir a los talleres. Entonces, no significa que los talleres van a ser garantía, no hay una clave secreta, no hay una pócima mágica, pero entre más tiempo el escritor o la persona que tiene la aspiración de realizar una obra literaria interactúe y participe y entre en contacto con la literatura, pues eso le va a dar muchas más herramientas, ¿no? Tener la posibilidad de saber qué piensan los otros sobre lo que uno escribe. Eso es fundamental, ¿sí? Compartir, tener un círculo en el que uno pueda tejer con otras personas interpretaciones, esquemas de lectura, gustos, voces. Eso es fundamental para el ejercicio. Bueno, mm, desde
esa perspectiva, entonces las posibilidades con las que vamos a intentar trabajar hoy también es una situación metodológica, pues son sobre todo visuales, ¿no? Pero el escritor ya lo mencionamos, también puede entrar en ambiente o en disposición o en un espacio de escritura, no sé, a partir de otras experiencias sensitivas, ¿no? Escuchando música, colocando algo, algún aromatizante, ¿sí? Algo que permita. Y eso me lo dejó uno de los talleres en los que participé, por eso era importante, ya me acordé por qué les iba a hablar de los talleres, uno de los talleres en los que participé justamente buscando no respuestas, sino buscando tal vez compartir con otras personas que han tenido las mismas inquietudes que yo. Buscando la manera también de decir, bueno, tal vez cómo lo hacen otras personas me pueda de alguna manera servir o ilustrar o dar una pauta. Entonces asistí a uno de los talleres de hace unos 2 años, dictado por la profesora Mónica Perea Esparragosa, y ella, recuerdo que estábamos en la virtualidad, ella decía algo que me llamó la atención. Me dijo, hay que activar el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Entonces, el hemisferio encargado de la parte creativa. Y ya me están haciendo dudar aquí por interno si es el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Hay que activar el hemisferio de nuestro cerebro encargado de la creación. Y eso se logra si uno está en disposición de lo creativo, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que en ese momento propuso fue pues mirar una danza tradicional, que es también válido, una obra de teatro. Yo escogí pues una pintura pues para facilitar también y no tener que, bueno, que estar colocando audios, videos, sonido, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? También eso forma parte de la manera como nosotros podemos construir ese espacio o ese ambiente y de la manera como lo podemos vivenciar. Bueno, entonces aquí, en esta obra de arte, aparece un principio de realidad, ¿sí? Entonces, para profundizar un poco más en esto del principio de realidad, en esta obra de arte, el autor busca afanosamente que su obra refleje con detalle más que preciso, o sea, con una insistencia, con una casi que obsesión busca que la obra refleje la realidad, o sea, no solamente quiere, no solamente es un realismo como el que nos decían del siglo XX, sino esta es una técnica y eso es lo interesante también de empezar a dialogar o permitir la ampliación con el espectro de otras artes, sino el hiperrealismo, que es una tendencia pictórica en la que está inscrita tanto Alicia Monjes como Marco Grassi. Pues, hombre, produzca unas sensaciones, o sea, uno ve esto y listo, hay dos puntos, ¿no? Me gusta, no me gusta, salvada esa discusión. eh, ¿Qué significado tiene esto, no? Porque es que de todas maneras, o sea, a mí me alcanza a abrumar, es decir, ¿es posible que un ser humano represente a otro con tal grado de milimetría, con tal grado de detalle? Es, es increíble. O sea, pues no sé, no, digo yo, ¿sí? A mí me causa, yo digo, uy, Dios mío, o sea, ¿cómo lo puede lograr? O sea, no sé cómo lo puede lograr, pero sé que le representa mucho trabajo. Eso sí, estoy absoluta y completamente seguro. O sea, cada una de esas gotas, cada una de esas, o sea, todo dentro del cuadro, a esto sí lo puede decir verdaderamente en una obra de estas, todo tiene un lugar, tiene un, mejor dicho, un momento, está absolutamente definido, no hay ningún elemento que sobre, ningún elemento está de más. Bueno, ahí esa pintura y ver el trabajo, o sea que detrás de eso sí hay una textura que pintar ese cabello al estilo de las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, ¿no? O sea, hebra por hebra, cabello por cabello, requiere, requiere una dedicación, requiere más que claro, que verlo, porque pues realmente
alguien podría decir, no, pero ¿qué es lo que está creando? No está creando nada, está un rostro, pero el rostro ¿hace cuánto lo crearon? Sí, ¿qué es lo que está creando? Una pregunta o un cuestionamiento sobre la realidad. ¿Está creando una nueva realidad? ¿Está creando un personaje, una obra de arte? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está creando un recuerdo? Entonces, bueno, esa es la primera, una discusión más que quiero proponer sobre la mesa, la de resolver el principio de realidad. ¿Vale? Bueno. Entonces, avancemos. Em, si se han dado cuenta, hay un eje común, vertical, transversal ahí. Úrsula, están nuestras imágenes del hiperrealismo. Pues a mí me parece, sí, ¿por qué no? O sea, para contar un cuento, leer poesía. Claro, o sea, es una especie de psicología inversa creativa. O sea, vamos a activar el hemisferio de nuestro cerebro que se encarga de la creación. Sí, vamos a permitirle a nuestro cerebro tener las herramientas, o sea, no es solamente decir, vamos a hacer un, bueno, o sea, vamos a permitirle a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra esencia, a nuestra sensibilidad, despertarse, aflorar, o sea, necesitamos darle arte a nuestro arte para que se alimente de arte y para que el resultado sea lo que estamos buscando para seguir trabajando, ¿no? Condición de mujer. Soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron quién osaba interrumpirlos, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua, si era hombre o mujer, qué atributos poseía. Se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, dije, de un futuro lejano todavía, pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿Iba a ser la elocuencia atributo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Bueno, entonces aquí ya, ¿cuál es el sentido y por qué de hilar y de proponer estos elementos y qué tiene que ver Úrsula con el hiperrealismo, con Condición de Mujer de Cristina Peri Rossi? ¿Cuáles son los elementos que los unen? ¿Cómo los podemos nosotros hilar? ¿Y de qué manera eso le aporta a la pregunta inicial sobre la escritura literaria? ¿Listo? Entonces estamos hablando de la línea que nos propone pensar el concurso, Úrsula Iguarán, Mujeres verdaderamente mágicas. Estamos planteando las categorías sobre las que queremos realizar nuestra reflexión, ¿cierto? La imagen de la mujer, la representación de la mujer, lo que involucra o lo que significa la construcción social de la mujer. Obviamente no lo vamos a hacer desde lo teórico, académico, sino lo estamos haciendo con fines creativos, con fines estéticos, con fines de hacer más sensible nuestro espíritu. Y de alguna manera, dentro de este juego de representaciones es muy claro que una es la línea de representación que sigue el concepto de mujer y otra es la línea de representación que sigue el concepto de hombre. Y no es porque queramos revivir antagonismos ni porque queramos eh, involucrar aspectos que de pronto enriquecerían, por supuesto, y ampliarían el debate. Sí, pero sí nos está invitando el concurso de una manera muy clara a que desde la categoría, desde la línea de representación de la mujer, comencemos a percibir su magia, ¿no?
¿no? Entonces, comencemos a definir, a no explicitar ni puntualizar porque no se trata de eso, pero sí se trata de aumentar nuestro nivel de entendimiento y de comprensión frente a la condición de la mujer y frente a la condición de cómo la mujer construye o hace magia y de qué manera entendemos nosotros esa magia. Por eso es importante regresar a nuestra pregunta sobre el principio de la realidad. ¿Qué tan cerca queremos estar de la realidad o qué tan lejos? ¿Mm? Y en ese sentido, pues estamos aprovechando que hay escritoras que ya se han planteado cosas parecidas, ¿no? Una mujer como advenediza, que llega cuando los invitados comían, que los interrumpía, que se atrevía a emplear su lengua, ¿no? Desde ese juego, yo pensaría, por ejemplo, que en la línea de representación de la condición de mujer es mucho más cercana a la revolución que la del propio hombre, porque el hombre en este mundo posible que está creando Cristina Peri Rossi, el hombre es el símbolo de autoridad y es lo que tiene que ser desafiado, resquebrajado o roto si era hombre o mujer, como si eso fuera alguna, significar alguna diferencia. Y vaya que sí lo significa, y por eso ese sentido de condición de mujer es tan importante en los elementos que tienen que entrar a detonar el telón de nuestra expectativa creativa, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y sobre qué vamos a contar? Sí, sobre la mujer, pero ¿qué mujer? Una mujer mágica. O sea que me están pidiendo qué. ¿Cómo vamos a entender esa magia? Bueno, hablo la lengua de los conquistadores, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Y viene quizá la parte que a mí más me golpeó del poema. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora, porque eso es la literatura. O sea, eso es la condición de mujer y eso es la condición femenina que de alguna manera vamos a buscar y me parece que puede ser una respuesta bien interesante. ¿Qué tal que nuestra historia fuera sobre la advenediza, sobre la perturbadora, sobre la desordenadora de los sexos y la manera como lo dicen, ¿no? La transgresora. ¿Listo? Condición de mujer. Cristina Peri Rossi nos está conversando con nosotros, está dialogando sobre ese propósito común que tenemos de permitir que la condición de mujer irrumpa en nuestra literatura. Otro escenario, nueva tesis feminista. ¿Cómo decirte, hombre, que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto, y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo le tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. A nombre propio declaro que me gusta saberme mujer frente a un hombre que se sabe hombre, que sé de ciencia cierta que el amor es mejor que las multivitaminas, que la pareja humana es el principio inevitable de la vida, que por eso no quiero jamás liberarme del hombre. Lo amo con todas sus debilidades y me gusta compartir su terquedad, todo este ancho mundo donde ambos no somos imprescindibles. No quiero que me acusen de mujer tradicional, pero pueden acusarme tantas como cuantas veces quieran de mujer. Bueno, Gioconda Belli nos plantea una nueva tesis feminista y aquí hay elementos muy interesantes, elementos que nos van a ampliar o nos van a aportar en esa línea de reflexión que venimos proponiendo, ¿cierto? El papel con el hombre en esta nueva tesis feminista, diferente al que nos proponía Peri Rossi. ¿No? Aquí hay más camaradería, más compañerismo, más fraternalismo, ¿sí? Más condición de igualdad, ¿no? Una cosa que me gusta mucho de la poesía de Gioconda Belli es la forma, obviamente, como dice las cosas, ¿no? Me parece que su poesía
Es muy diversa en incluir y hablar de varios aspectos y que su poesía, hay autores que lo logran de esa manera, utiliza un lenguaje tan sencillo, o sea, no tiene grandes pretensiones ni forza la palabra para lograr mostrar. Bueno, es más con relación a la forma y con relación a lo que, a la representación que crea del hombre, pues a mí me parece que nos puede dar ese anclaje para profundizar en dos cosas fundamentales, ¿no? Uno, que sí existe una manera de representar a la mujer y una manera de representar al hombre. Esa es una, una condición muy obvia. Y dos, que esa representación puede ser condición de una historia, ¿no? O sea, puede ser la manera o la forma como nosotros dejemos salir esa idea o dejemos surgir y permitamos que esa chispa, que ese clic, como lo llaman algunos autores, que ese duende, lo llamaban también en la poesía de la generación del 27, surja o trabaje o opere o qué sé yo, ¿sí? Que logre ese resultado. Bueno, listo. Entonces, activada la parte de del hemisferio de nuestro cerebro que puede dedicarse a la creación, sí me parece importante no que nosotros teoricemos, pero sí me parece importante que nosotros sí nos enriquezcamos con lo que algunas personas también han pensado, ¿sí? Decía una profesora en la universidad, los autores escriben las obras, nosotros hacemos la literatura, ¿no? Esa es una mirada. Que puede generar como que sí, como que no, como que en algunos casos sí, en algunos casos no, pero decir, o sea, definir que la literatura solamente está en un lugar o que le corresponde a cierto, la literatura debe ser democratizada, justamente este tipo de estrategias y justamente lo que busca y el concurso y lo que nosotros podamos lograr con nuestra participación, manteniendo vivo el espíritu de la lectura, manteniendo vivo la cultura del libro en en nuestros espacios académicos, en nuestras conversaciones, construyendo colectivos, compartiendo con los demás, eso definitivamente pues nos va a enriquecer de una forma muy provechosa. Entonces, no es que yo lo haga siempre cada vez que realice o intente hacer el ejercicio de escritura de un cuento. Pero sí me gusta volver a mirar qué es lo que me proponían teóricamente. O sea, sí me gusta mirar qué es lo que me decían que yo debía, no debía, que todo escritor o que los escritores buscábamos cuando escribíamos algún cuento o cuando queríamos trabajar en aspectos asociados a la literatura. Entonces, como ustedes bien saben, hay bastantes teóricos. Sí, hay bastantes personas que ya se han hecho esta pregunta. Eh, yo escogí simplemente una de ellas para recuperar algunas ideas que me gustan mucho de esta teoría en particular o de esta manera de entender el cuento. eh, y que a mí personalmente sí, o sea, siento yo que sí encuentro como respuesta. Espero que ojalá alguno de ustedes también pueda encontrar alguna respuesta a sus inquietudes literarias. Se trata de Ricardo Piglia. Él plantea unas tesis sobre el cuento y estas tesis también las recordé y debo hacer mención de ello. En una de esas alguien me está escuchando y de ese grupo de escritores y me van a endilgar que no les di el reconocimiento de un taller de escritura que se desarrolla por localidades en Bogotá. Yo participé en el año 2016 en la localidad de Engativá. Entonces esa experiencia, o bueno, de ese taller me recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas fue que allí conocí
Primero a Ricardo Piglia y segundo conocí sus tesis sobre el cuento, que me parece que son detonantes de esas posibilidades que estamos buscando. Bueno, son varias. Yo solamente voy a trabajar o voy a mencionar algunas de ellas. La primera, en uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registró esta anécdota. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias. Entonces, ahí me parece que interesante. Un cuento siempre cuenta dos historias. Y pensemos en un clásico, La siesta del martes de García Márquez, ¿no? Entonces, por un lado, la historia de la niña que viene en el tren, los zapatos apretados, el viaje, el calor, y la segunda historia, ¿no? Al estilo de Hemingway, de la teoría del iceberg, ¿sí? O sea, una obra de arte siempre esconde más de lo que dice, oculta más de lo que muestra, juega a esa suplantación de lo real que, bueno, que puede ser también objeto del tema de un cuento, porque lo que estamos buscando es sobre, bueno, no sobre qué vamos a escribir, porque el concurso ya no lo está proponiendo, sino cómo vamos a resolver ese problema. Listo, la primera tesis de Piglia. La tesis número 5. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que dependa de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta es bárbara. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Y ya, o sea, ya uno puede comenzar a entrever escenas, ¿no? Como que va avanzando la historia, pero al tiempo que va narrando esto, lo que realmente se quiere contar es otra cosa. Esa es una pregunta vital, fundamental. Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento, dice Piglia. Segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento. Entonces, si tenemos dos historias, hay una historia secreta y esa historia secreta, esa historia que se está contando en clave, que se está codificando, que se está encriptando, es la clave de la forma del cuento. Piglia. El cuento se construye para hacer parecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento. Entonces, bueno, analicemos esta tesis de Piglia. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto, algo que estaba oculto. Ah, reproduce la búsqueda de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. Listo, entonces aquí recuerden ustedes también la teoría cortasariana de la relación del cuento con la fotografía y de la novela con el cine, ¿no? Con la película, con el relato fílmico. ¿No? Entonces lo que estamos buscando con el cuento es una verdad, una instantánea, una imagen. ¿Ah? Que hay distintas formas de lograr esa imagen, o de perseguirla, o de rastrearla, o de secundarla, de seguirla, de tantearla. Citan al poeta.
La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, en ese momento. Claro, esa es una excelente definición de lo que se logra con un cuento, de ese golpe contundente que debe dar el cuento. El tema es en qué momento darlo, porque nosotros sabemos y venimos perseguidos por ese fantasma. Lo que siempre nos han dicho es que el golpe del cuento debe darlo al final, ¿sí? Y tenemos en nuestro imaginario que el cuento o todo aquel cuento termina con un final, ah, con un buen final, digámoslo así, ¿sí? Porque con un final que rompe o que no necesariamente siempre ocurre así, pero el final del cuento es su catapulta, es su guillotina, ¿cierto? Su espada cayendo sobre el cuello. Listo. Bueno, vamos a buscar en una narradora, eh, ¿por qué mujer? Porque primero, siento que el concurso sí nos está proponiendo eso, una reflexión más profunda del protagonismo de la mujer y del conocimiento de la literatura femenina que nosotros podamos llegar a tener. Sí, o sea, esa es una... Pero ¿por qué con la mujer? Pues porque necesitamos... a todos los seres humanos nos encanta lo nuevo. Y sinceramente uno siente que cuando uno está leyendo una literatura femenina o cuando el personaje o cuando la temática o cuando la sensibilidad tiene una característica o una tendencia hacia lo femenino, sí hay unas mayores, ¿cómo decirlo yo?, crisis o problemáticas o aristas o unos ejes de análisis que pueden ser bastante ricos y bastante provechosos. No porque no lo pueda hacer la literatura masculina, sino porque cuando pensamos en asuntos femeninos, nos damos cuenta, muchos, es mi caso, el grado de ignorancia tan profundo que tenemos, ¿no? O sea, es algo que es como si le mostraran a uno, como en las redes sociales últimamente han circulado fotos del último telescopio, el más sofisticado que se envió a observar el universo, y han circulado fotos. Y uno mira y uno dice, uy, no, es que definitivamente. Eso siento yo cuando leo un relato femenino, o sea, cuando trato de adueñarme de más elementos de la construcción simbólica de lo femenino. Sí, no sé, o sea, es como una ruta que he venido trabajando, eh, y pues me ha parecido bastante interesante. ¿M? Entonces, pues realmente, por ejemplo, para este espacio fue difícil decir, bueno, decir este texto no, este texto sí. Escogí uno que siento que me permite mostrar algunas ideas de lo que hemos venido mencionando, tanto a nivel de lo simbólico como a nivel de lo formal con relación al cuento. Y, y bueno, espero que les guste. Se llama Árboles Petrificados. Pero entonces no lo puse aquí, sino vamos a salir de la presentación y lo tengo acá. Bueno, y vamos a ampliar. Listo. Árboles Petrificados, de Amparo Dávila. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si estamos en línea de la creación? Si nosotros queremos, bueno, entonces debemos darnos un espacio, debemos pensar el tratamiento, la forma que le vamos a dar, la relación que vamos a tener con la realidad. Debemos asumir una concepción, plantearnos una idea, una línea de representación. Debemos pensar en el lector, qué es lo que queremos que el lector sienta cuando lea, qué es lo que queremos transmitirle al lector, cómo lo vamos a lograr.
debemos mirar cómo lo hacen otras personas, ¿cierto? Piensen como ese ejemplo se lo escuché en otro taller de escritura creativa distrital al escritor Eduardo Alfon. Él planteaba la analogía con el aprendiz de guitarra. Decía, pero es que el aprendiz de literatura quiere escribir algo que sea absolutamente original y que nadie más haya escrito y que no tenga ningún otro punto de comparación con otra manifestación humana. Y el aprendiz de guitarra debe aprender primero tocando las canciones de todos los demás antes de llegar a tocar una canción propia, ¿no? Entonces, bueno, puede haber excepciones a esa situación, pero ahí está una idea que me parece interesante. Entonces hay que mirar cómo lo hacen otras personas. Miremos cómo lo hizo Amparo Dávila en Árboles Petrificados. Es de noche, estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisiona. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces será la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguna como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora, sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y en el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio, uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda. Caemos nuevamente y nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos. Suspiras. Yo también. Estamos de vuelta. Ha pasado el tiempo, minutos o años. Ya nada está igual. Todo se ha transformado. Se abren jardines y huertos. Se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece. Afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas. No quiero escucharlas. Suenan ausencia y a muerte. Y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afianzara a la vida. La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas. Es muy tarde, dices. Tendrás que ir, te digo. Me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo, del espacio en que hemos navegado como planetas reencontrados. Te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado. Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte. No hablamos. Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos allí como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo. Miedo de que mañana, hoy, todo se desvanezca o termine como niebla que la luz deshace. Vivimos una noche que no nos pertenece. Hemos robado manzanas y nos persiguen. Quiero verme el rostro en un espejo, saber cómo soy ahora después de esta noche. Ha llegado. La llave da la vuelta en la cerradura. La puerta se abre. Voy a fingir que duermo para que no me moleste. No quiero que me interrumpa ahora que estoy en esa noche, esa que él no puede recordar. Noches y días solo nuestros, que no le pertenecen. Ha entrado a ver si estoy dormida. Me está mirando. Suspira fastidiado. Enciende un cigarrillo. Busca junto al teléfono si hay recados. Sale. Camina por la estancia. Conecta el radio. Ya no hay nada. Es tarde. Solo music for dancing.
Recorre todas las estaciones, va hacia la cocina, abre el refrigerador. No ha de haber cenado. Dijo que no le guardara nada. Hay un poco de pollo. Si quiere puede hacer un sándwich. Ya tiró algo. Siempre tan torpe. Está cantando ahora. Debe estar muy contento. Sigue lloviendo. Suenan las llantas de los automóviles en el asfalto mojado. También aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca. ¿Te acuerdas? Llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos. Yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que te estoy diciendo. He caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación. Nunca me han regalado flores, es la primera vez. Quisiera decírtelo, pero empezamos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florero. Tú miras los libros del estante y los hojeas mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento, de las palabras directas, de una emoción que nos aturde y nos ciega como una luz incandescente. Nos quedamos suspendidos sobre el instante mientras un claxon suena en la esquina como si sonara en el más remoto pasado. Ese pasado antes de ti que ahora se desvanece y pierde todo sentido. Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos. Nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera como si estuviéramos dentro de una jaula o dentro de una armadura. Quisiera vivir ese mismo instante mañana, en un día abierto para nosotros. Pienso en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara, estar tirados en una playa sola o vagar por el campo cogidos de la mano. Quisiera conocer contigo el mundo. Quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado. Te miro fijamente. Quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora. Una parte de mi vida. Estos minutos se van contigo. No sé decir las cosas que siento. Tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana. No sé tampoco hasta dónde soy feliz. Cada despedida es un estarse desangrando, un dolor que nos asesina lentamente. Estamos llenos de palabras y de sentimientos, de un silencio que nos confina en nosotros mismos. Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj. El tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía cuando no estás conmigo, cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Siento que me está mirando fijamente y suspira. Debe estar cansado. Bosteza. Ha de ser ya muy tarde. Bosteza otra vez y comienza a desnudarse. La ropa va cayendo sobre la silla. La cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos. Se mete bajo las cobijas, pegándose a mi cuerpo y su mano empieza a acariciarme. Quisiera poder decirle que no me toque, que es inútil, que no estoy aquí, que sus labios no busquen los míos. Yo ya he salido. Estoy lejos conduciendo el automóvil por la avenida de los Sauces, oyendo el zumbido de la llanta sobre el pavimento, viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante. 70, 80. Las casas y los árboles pasan cada vez más rápido. 90, 100. Una niña llora sentada en la banqueta. Necesito llegar pronto. La calle se alarga hasta la eternidad. Un hombre me saluda y sonríe. No quiere hacerte esperar. Paso las luces rojas. Solo importa llegar. Me has estado esperando a través de los días y los años, a pesar de la dicha y la desdicha. Pero eso es tan cierto, por eso es tan cierto nuestro encuentro. No hay otra manera de decirlo. Corro hacia ti y nos abrazamos largamente. Caminamos cogidos de la mano. Caminamos hacia el fin del mundo. La noche ha caído sobre nosotros como una profecía a largo tiempo esperada. Las calles están desiertas. Somos los únicos sobrevivientes del verano. Este viejo jardín nos estaba esperando. El tiempo ha dejado de ser una angustia. Estamos tan completos que no deseamos hacer nada, solo sentarnos en esta banca y quedarnos como dos sonámbulos dentro del mismo sueño. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Estamos unidos por las manos y por los ojos, por todo lo que somos hoy y hemos logrado rescatar de la rutina de los días iguales. Aquí sentados hemos estado siempre. Aquí seguiremos sin despedidas ni distancias en un continuo revivir. Suenan las 2 en esta noche perdurable. Han pasado 1000 años. Han pasado un segundo o dos. Los pájaros revolotean entre las ramas. Caen hojas. Miramos la fachada de una vieja iglesia entre la bruma cálida del amanecer. Miramos las columnas y los nichos como a través de un recuerdo.
No hables ahora, guárdame en tus manos. Conserva la moneda, tu rostro y el mío para tardes lluviosas en que el tedio pesa enormemente. Todo sentimiento aparte de nosotros se ha borrado. Velada por nubes altas pasa la luna como una herida luminosa en el cielo negro. Los pájaros revolotean entre las ramas. Caen hojas. Se anudan las palabras en la garganta. Son demasiado usadas para decirlas. Vivimos una noche siempre nuestra. Me afianzo a tus manos y a tus ojos. Es tan claro el silencio que nuestra sangre se escucha. El alumbrado de las calles ha palidecido. Ni un alma transita por ninguna parte. Los árboles que nos rodean están petrificados. Tal vez ya estamos muertos. Tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo. Bueno, ese es el cuento Árboles Petrificados de Amparo Dávila, ¿no? Y entonces ahí uno comienza a darse cuenta de las tesis de Piglia, las dos historias, ¿no? La historia que estaba evocando, que estaba evocando el personaje en su cama, ¿no? En las condiciones, la atmósfera, los sonidos urbanos, las sensaciones que tuvo y de repente choca contra su nuevo presente, ¿no? La condición de mujer, ¿m? El tono íntimo en el que transcurre la narración. Hay algo, bueno, no sé, que yo he notado, venía pensando justo en eso, no sé si sea un factor decisivo, sí o no, pero hay otro ejercicio que recomiendo, pues además de revisar un par de soluciones narrativas que hayan trabajado escritoras o escritores, revisar también las cartillas de los ganadores de años anteriores, porque, y quiero señalar eso, o sea, no hay mucha presencia de diálogos. ¿Ah? Entonces, no sé si el diálogo, no, eso no significa que hacer un diálogo nos vaya a garantizar X o Y resultados, ¿no? Pero, y notemos nosotros que tal vez ese diálogo comienza a ser, no sé, menos utilizado y lo que sí he notado en los narradores, en los narradores, ¿cómo decirlo?, con los que he venido entrando en contacto últimamente, una presencia muy fuerte del monólogo interior, ¿no? De ese relato en primera persona. Entonces, marcando un tono confesional, o sea, estamos dentro de la mente de este personaje distinto. Voy a volver a la presentación. Ah, venga, a ver. Distinto de cómo lo hacíamos acá, porque aquí lo hacíamos desde, recuerden ustedes, lo dijimos, desde la perspectiva del coronel Aureliano Buendía, ¿cierto? Estábamos mirando al personaje femenino. Aquí tenemos una perspectiva diferente, pero estamos aún por fuera de la interioridad del sujeto femenino, ¿sí? Aquí ya comenzamos a darle voz a quien soy, ¿no? A permitirle hablar a ella, ¿cierto? Aquí ya cambia y se habla desde esa primera persona. ¿Ah? Aquí Piglia nos dice que siempre el cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Y pensemos en el cuento de árboles petrificados, ¿no? ¿Qué era lo que estaba oculto? Algo que permanece oculto toda la narración, ¿no? Una verdad destructiva, una verdad que podría acabar con la relación de la protagonista. Listo, profes. Entonces, y amables asistentes que nos acompañan en esta tarde, que se tomaron tiempo de su itinerario, de sus actividades, para conectarse con nosotros, para escucharnos un rato, para compartir algunas ideas, para dejar más preguntas que respuestas. Eso lo dijimos al principio, ¿vale? Que la idea era esa, cuestionarnos, inquietarnos, eh, darnos cuenta que razones hay muchas, que excusas no son suficientes, que así tengamos mil cosas que hacer y así estos colegios dependan de que nosotros
de que nosotros estemos ahí dispuestos para sacar a los estudiantes adelante, la tarea que nos corresponde a nosotros también es ponernos manos a la obra. Entonces, esa es la invitación final para todos nuestros asistentes. Voy a ir cerrando acá, venga a ver, me devuelvo a Teams y voy a dejar de compartir. Y listo, ya estamos nuevamente aquí con Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? Profesor Jonathan, buenas tardes. Muchísimas gracias por toda su intervención. Con algunos problemas técnicos al comienzo, pero bueno, acá estamos de nuevo. En primer lugar, para saludarlos a todos. Muy buenas tardes, queridas maestras y maestros que nos acompañan la tarde de hoy. Yo soy Ángela Rocío Blanco Dávila y mi compañera Luz Claudia Gómez Murcia trabajamos en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. Marcela Bautista, nuestra directora, les envía un cálido saludo. También saludamos a Laura Melo, que nos acompañó desde el máster de la producción. Mil gracias. Y realmente, pues, queremos dar esos agradecimientos a ustedes por su participación en este espacio y ese lugar en la vida de los niños, las niñas y los jóvenes durante este año que ha sido de grandes retos y logros en el retorno a la presencialidad en los colegios. Y bueno, recordemos que hoy estamos de celebración, ¿no? A propósito, el municipio de Aracataca, Magdalena, está de fiesta por la conmemoración de los 40 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a un hijo ilustre de esta tierra, Gabriel García Márquez. Y bueno, como lo mencionó el profesor Jonathan, el concurso Leer y Escribir se viene desarrollando en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación desde el año 2006. Y desde los últimos 6 años, el concurso integra la categoría Úrsula Iguarán, dando cumplimiento pues, a un acuerdo del Consejo de Bogotá, el acuerdo 679 del año 2017, que pues en su artículo plantea, que me permito leerlo literalmente, en el marco del concurso Leer y Escribir que desarrolla la administración distrital, se incorpore la categoría Úrsula Iguarán ligada al legado de Gabriel García Márquez y su obra 100 años de soledad. También, por ejemplo, en nuestro plan de desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, también plantea lo siguiente, que me permito leerlo, un enfoque de género que permite comprender las relaciones de poder y desigualdad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y que se producen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos que afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del curso de su vida, en las diferentes dimensiones del desarrollo y la vida social y comunitaria. Entonces, por esta razón, y lo que menciono anteriormente en términos de la reivindicación de las mujeres y sus derechos, en la tipología del concurso Leer y Escribir 2022-2023, incluimos la categoría Úrsula Iguarán, dirigida a docentes, escritoras y escritores de los colegios oficiales y privados de la ciudad. Un homenaje a las mujeres. La temática de esta categoría se centra en lo que representa Úrsula Iguarán en la obra de nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y todas estas tesis que el profesor Jonathan nos ha invitado el día de hoy, que resalto nuevamente y que nos invita a identificar algunas de las técnicas narrativas y figuras retóricas que se utilizan en la escritura de textos de este género. Algunas tesis en las que enfatizó el profesor Jonathan, que quiero comentarlas acá, es el principio de la realidad dentro del relato. Nos hablaba también sobre tener una mirada a la teoría, mirar cómo la historia es original, pensar en esos personajes, mirar esos escenarios y realmente la moraleja que se quiere
que se quiere transmitir. Estas son algunas de esos tips, de esas herramientas que el profesor ha mencionado, y por supuesto que nosotros como maestros y maestras en nuestras prácticas pedagógicas de la cotidianidad, sé que lo hacemos frecuentemente. Bueno, y ya para cerrar el encuentro de hoy, recordarles algunos anuncios para la participación, y es que las inscripciones al concurso Leer y Escribir están abiertas desde el 18 de octubre hasta el 18 de noviembre. El link donde encuentran ustedes los términos y condiciones de participación está en el portal educativo de Red Académica, el camino para participar. Ahí ingresan y ustedes encuentran el link de ingreso. Los talleres están programados también en horas de la tarde. Posteriormente se van a publicar las grabaciones de los talleres de ilustración, de cuento, de poesía, de reseña, de crónica, de ensayo, y el taller de hoy de cuento para maestros escritores, que el profesor Jonathan nos acaba de acompañar en este taller, también lo vamos a publicar en el portal educativo de Red Académica. Y bueno, pues invitarlos a participar el próximo jueves 27 de octubre al taller de ensayo de 2:30 a 4 de la tarde. Entonces, cordialmente invitados, invitadas. Finalmente, pues agradecemos toda la atención y el compromiso durante este espacio. Muchísimas gracias, profesor Jonathan, y un feliz fin de semana para todas y todos. Muchas gracias. A ti, Ángela, por la maravillosa oportunidad de compartir con las personas que nos acompañaron, con las personas que van a ver el contenido en diferido. A la Secretaría de Educación por este tipo de espacios, por este tipo de iniciativas que necesitamos más, que ojalá se sigan gestando, que claro que sí, que hay mucha literatura por escribir y por contar por parte de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y profesores de los colegios de Bogotá. A todos los asistentes nuevamente gracias por su paciencia, por su comprensión y por escucharnos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.